Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Córdoba, ilustrísimos señores académicos y académicas, señoras y señores, vamos a dar comienzo del acto de ingreso en esta Real Academia del excelentísimo señor don Miguel Ángel Ballesteros Martín. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Miguel Aguilar Jiménez, secretario de esta corporación. Señora Presidenta, la Junta de Gobierno de esta Academia sometió a examen la propuesta formulada por los académicos de número don Diego La Moneda Díaz, don Sergio García Dil de la Vega y don Juan Méndez Varo para el nombramiento como académico correspondiente en Madrid del excelentísimo señor don Miguel Ángel Ballesteros Martín, que reuniendo los requisitos estatutariamente requeridos para ello y a tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de nuestros estatutos, se llevó a pleno para su toma en consideración. La Junta Plenaria de Académicos de esta Real Academia de Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, en sesión ordinaria celebrada el 23 de abril de 2017, conoció la propuesta y sometida a la misma a votación, obtuvo el voto favorable de todos los presentes, superando con ello la mayoría absoluta del número legal de académicos de número en posesión del cargo. En consecuencia, la Presidencia declaró electo como nuevo académico correspondiente en Madrid al excelentísimo señor don Miguel Ángel Ballesteros Martín. De conformidad con lo que establece el repetido artículo 15 de nuestros estatutos, se le notificó el nombramiento, que aceptó formalmente por escrito, mostrando el agradecimiento de la Academia por el honor conferido. Y para proceder a la entrega de la medalla corporativa y del diploma acreditativo del nombramiento, así como para que el nuevo académico correspondiente pueda dar lectura a su trabajo de ingreso y con ello hacer efectiva su incorporación en esta real institución, ha sido convocada por la Presidencia de la Academia esta sesión extraordinaria, pública y solemne que hoy celebramos. Por favor, de pie. ¿Se ratifica su ilustrísima en el deseo de pertenecer a esta Real Academia? Me ratifico. Pues en nombre de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara de ECI, le damos la bienvenida a esta Academia y ratificamos este nombramiento. Le impongo la medalla académica de nuestra corporación y le hago entrega del diploma que acredita su nombramiento. Muchísimas gracias y es un verdadero honor para mí. Muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Diego La Moneda Díaz, que hará la presentación de nuestro recipiendario. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Écija, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Córdoba, excelentísima señora diputada nacional, ilustrísimos compañeros académicos, dignas autoridades, señoras, señores. En primer lugar, quería mostrar nuestro agradecimiento al público que ha decidido acompañarnos hoy. Sin duda, la presencia de ustedes realza y engrandece este acto académico. Don Miguel Ángel Ballesteros Martín es general de brigada de artillería y en la actualidad ostenta el cargo de director del Departamento de Seguridad Nacional, que es el órgano de asesoramiento al presidente del Gobierno en esta materia. Sus cometidos son muy amplios y de un elevado nivel de responsabilidad. El seguimiento y gestión de crisis, buscar la coordinación entre las distintas administraciones públicas para favorecer la rapidez en la respuesta a estas situaciones, la organización de los consejos de seguridad nacional, las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno y otras muchas relativas a cuestiones del más alto interés del Estado en materia de seguridad. Pertenece a la 31 promoción de la Academia General Militar. Es doctor por la Universidad Pontificia de Salamanca, premio extraordinario de su tesis por la Facultad de Ciencias Políticas, diplomado en Estado Mayor, en Investigación Operativa y en Sistema de Adquisición de Objetivos y Direcciones de Tiro. Ha realizado cursos en Francia, Alemania e Italia, que no vamos a especificar,
Y en cuanto a sus destinos, además de los que ha tenido mandando unidades de artillería, ha ocupado diferentes cargos en el Centro de Investigación Operativa y en la División de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa. Fue el primer jefe del Centro Español de Satélites Helios. También ha sido jefe del Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales del CSDEN, siendo su último destino el de director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Entre sus actividades académicas podemos resumir que ha dirigido 5 cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, otros 5 cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander y 2 en la Universidad Internacional de Andalucía. Es colaborador de la Escuela Diplomática, impartiendo clases en el Máster de Relaciones Internacionales y profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Lo ha sido también de la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor de máster en prevención de terrorismo. Ha participado como experto internacional en la Cumbre de Madrid sobre la respuesta militar al terrorismo, fue ponente en jornadas diversas en Estambul, Ecuador, Chile, Luxemburgo, Santo Domingo, Rabat o Túnez y en simposium sobre seguridad en Marrakech, Perú, México, Praga. Ha sido director y miembro del Consejo de Redacción de diferentes revistas científicas de seguridad y de inteligencia y ha impartido más de 500 conferencias en numerosas universidades españolas y organismos de Europa y América. Y es autor de varios libros sobre estrategia y terrorismo y de más de 60 artículos en la prensa nacional. Con el ingreso del general Ballesteros se incorpora a nuestra academia unas ramas de la ciencia indispensables en el mundo actual, como son la geoestrategia y la geopolítica. Y va a hacerse con la persona de mayor autoridad en ellas y reconocido experto en terrorismo internacional. En España no es habitual, como en otros países, que oficiales superiores y generales se muestren en los medios opinando no sobre asuntos políticos, claro está, pero sí sobre temas que dominan y preocupan a la sociedad. El general Ballesteros es una excepción a ello. Él ha sido comisionado por el Ministerio de Defensa en múltiples ocasiones en programas de máxima audiencia de televisiones nacionales, radio y prensa. Es una excelente imagen la que exhibe como miembro de las Fuerzas Armadas, porque el dominio de asuntos tan relevantes y complejos aportan información de calidad y sensación de seguridad a la ciudadanía, y porque la profesionalidad mostrada con humildad casa muy bien con la milicia. De sus argumentaciones se desprende con claridad la realidad de que los ejércitos no están en los orígenes de los conflictos y que al menos en las sociedades democráticas donde están subordinados al poder civil, su empeño principal es precisamente impedirlos, con la disuasión que supone su propia existencia. Y si no es posible evitarlos, aminorarlos o reconducirlos. También con el ingreso del general Ballesteros, nuestra academia viene a expresar su compromiso con la defensa nacional desde la sociedad civil, porque ella es el germen de las grandes naciones y porque también representa a un nivel supremo lo que representamos nosotros, la defensa de nuestro patrimonio, en el caso de la defensa nacional, en todos sus ámbitos, el patrimonio humano, cultural, artístico, legal y moral. Lamentablemente, esta voluntad de defensa de lo nuestro, de nuestra patria, está desaparecida en las aulas, en los medios de comunicación y en la propia sociedad. También en los ámbitos académicos, dicho esto a título personal. Mi general, vas a formar parte de una academia de reconocido prestigio, integrada en el Instituto de España, institución que acoge a las Reales Academias Nacionales y en régimen de asociadas a otras muy contadas. Debes saber que estamos satisfechos de tu ingreso y agradecidos de la aportación que harás a partir de ahora. Quedas ya impregnado, como el resto de nosotros, del orgullo y compromiso de servir a esta ciudad milenaria a través de nuestra academia. Te enamorarás de Écija, ya verás, y de su historia riquísima, y de sus gentes cordiales, nobles y sencillas. Fíjate que estamos en el mismo centro de Andalucía y del Valle del Guadalquivir. Para las grandes culturas de la antigüedad, esta tierra era el mismo paraíso.
Como gran geoestratega que eres, descubrirás por ti mismo las razones geográficas, históricas y antropológicas que se combinaron aquí para que Écija fuera en la antigüedad una de las más determinantes de España, y a la vez nos ayudes a dar valor a su grandeza injustamente desatendida en la modernidad. Bienvenido a nuestra Academia de Écija. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Miguel Ángel Ballesteros, que era su disertación. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Córdoba, excelentísima señora diputada, ilustrísimos académicos y permítanme, compañeros, excelentísimas señoras y señores, amigos todos, quisiera en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a los miembros de la Academia y muy especialmente a los tres académicos que propusieron mi nombramiento, agradecerles el honor que supone el formar parte de esta institución. Una institución que es un modelo a la que sigo desde que hace ya 2 años tuve el honor y el placer de venir y de descubrir Écija gracias a mi amigo y compañero de armas Diego La Moneda. Créanme que desde entonces soy un enamorado de Écija, sigo las actividades que la presidenta puntualmente y muy amablemente me da a conocer, y lo que lamento es que por mor de la distancia no pueda asistir a la mayor parte de esas actividades que desde luego son sumamente atractivas. Y permítanme que de manera muy especial agradezca el privilegio que hoy se me ha materializado al académico de número Diego La Moneda. Diego es buen amigo, es, como les decía, compañero de armas y de promoción, es un hombre ilustrado y por encima de todo, como dijo Antonio Machado, poeta de estas tierras, pero que vivió en mi tierra natal, en Segovia, nací al lado de la casa que hoy es casa museo porque allí vivió. Pues en palabras del poeta, Diego es más que un hombre al uso que sabe su doctrina, que la sabe, es en el buen sentido de la palabra bueno. Y permítanme ahora que para cumplimentar y para materializar este nombramiento trate de dar una conferencia que espero sea de su interés. La conferencia va a hablar fundamentalmente de la globalización, el fenómeno de la globalización, y cómo ha evolucionado y está evolucionando la seguridad internacional, que es mi trabajo, que es a lo que me dedico ya desde hace muchos años, cómo está evolucionando de la mano de esa globalización. Algo en lo que estamos inmersos todos, que nos afecta. A veces somos más conscientes, otras veces menos. Pretendo explicar brevemente cómo se materializa y cómo influye esa globalización en el ámbito de la seguridad nacional, de la seguridad internacional. El tratadista austríaco Peter Drucker está considerado el filósofo del management, de la gestión de la administración. Y publicó un libro, tiene muchísimos libros publicados, pero publicó un libro en 1995 titulado La sociedad postcapitalista. En este libro, él exponía, ya ha fallecido, su teoría de cómo el mundo occidental ha ido evolucionando hasta que ha surgido la sociedad de la información en la que hoy nos encontramos. Y explica que desde el siglo XIII y cada 200 años se viene produciendo en la historia de Occidente una súbita transformación que se materializa en pocas décadas y supone una catarsis para la sociedad. Una catarsis
por la que cambia su visión del mundo, sus valores, su estructura política, su estructura social, su arte, su arquitectura y sus instituciones. Y así, los países europeos asistieron en el siglo XIII a la primera de estas transformaciones, con la creación de la ciudad como centro de cultura y de actividad laboral. Veníamos del románico. En el románico era una sociedad fundamentalmente rural, una sociedad donde la cultura residía en los monasterios, donde la economía era fundamentalmente doméstica, no intensiva, y donde en el ámbito de la seguridad, los señores feudales defendían sus intereses con la construcción de los castillos. Era el feudalismo, donde estaban incluso los señores de horca y cuchillo, que tenían derecho incluso a la condena, a juzgar y a condenar a muerte. Pues bien, eso termina en el siglo, empieza a transformarse en el siglo XIII y sufre una gran transformación entre los años 1455, que es cuando Gutenberg inventa la prensa de tipo móvil, y se transforma hasta 1517, que es la Reforma de Lutero. En esos años es donde se produce la gran transformación. Una transformación que ha ido muy lenta durante 200 años y que en pocas décadas se acelera y materializa toda esa transformación. Una transformación donde el románico da paso al gótico, a la arquitectura de la luz, donde el ámbito rural hay una primera ya migración a las ciudades se convierten en el lugar de la cultura, en las universidades, sale de los monasterios donde se hacían los manuscritos que hacían los monjes y eran también los conocedores, los que tenían el conocimiento, y pasa a las universidades, a un ámbito ya mucho más amplio. Se pasa de la cultura estocástica basada en la religión a el humanismo, donde inspirándose en los pensadores griegos y romanos, se busca la racionalidad de la existencia del ser humano. En el ámbito de la seguridad, todo da paso a los ejércitos reales. Lo que hacen los reyes católicos cuando terminan la reconquista y quieren asentar su poder es desmochar las torres de los castillos de los señores feudales para implantar que solo va a haber ya un ejército. Ese ejército es el ejército real. Y esto lo hacen de la mano de algo que me afecta a mí muy particularmente, de la artillería. La artillería era un arma cara y solo los reyes tenían esa capacidad de adquirir. Eso es lo que les permitió imponerse a los señores feudales en cuyas manos estaban en la baja edad, en la Edad Media. Bueno, así llegamos al siglo, a otra evolución, según Peter Drucker, la que hay entre el siglo XV y el siglo XVIII, finales del XV, principios del XVIII, 200 años más, pero que esa transformación se acelera en unas pocas décadas. Entre 1789, la Revolución Francesa, él no habla de la Revolución Francesa, él habla de la independencia de los Estados Unidos. Les recuerdo que no es un americano, es un austríaco el que tiene esta teoría. Y ese periodo de transformación acelerada llega hasta 1815, la batalla de Waterloo. ¿Y qué caracteriza a esta nueva época que se consolida en estas pocas décadas? Pues aparece en la arquitectura el neoclasicismo, en el conocimiento la ilustración, en la economía las clases sociales, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, y en la seguridad los ejércitos populares, los ejércitos nacionales, la leva, el pueblo en armas.
se movilizan los grandes ejércitos. Napoleón era capaz de movilizar 200.000, 300.000 hombres. No habían existido ejércitos tan potentes, salvo en ocasiones muy puntuales, hasta entonces. Y llegamos a la actualidad. Desde el siglo XVIII al XX pasan otros 200 años y al terminar y en un periodo, en unas pocas décadas, en apenas 2 décadas, él lo sitúa a finales en los años 60 con la incorporación a la economía mundial de Japón. Yo, por las razones que van a ver en mi exposición, lo sitúo en 1989. ¿Qué pasó en 1989? La caída del muro de Berlín, la desaparición del final de la Guerra Fría y la desaparición de los dos bloques. Sin esa caída del muro de Berlín, sin esa desaparición de los dos bloques, no hubiera podido haber la globalización tal y como la entendemos hoy. Y el conocimiento da paso a un movimiento que es la globalización, es el movimiento la sociedad de la información. No ha terminado esta rápida evolución en estas pocas décadas que van desde 1989 hasta nuestros días. La economía es poscapitalista, no es capitalista. Esto es lo que viene a explicar Peter Drucker. Esto va más allá del capitalismo. Ahora trataré de explicar por qué hay varios autores que tienen la teoría de que la globalización es fundamentalmente un movimiento movido por el capitalismo, pero va mucho más allá. Es la información, es el manejo de la información adecuadamente y de la digitalización, que es a donde vamos en este momento. Y en el campo de la seguridad, ¿dónde estamos? Estamos en una seguridad integral, a la búsqueda de una seguridad integral. No la hemos logrado, y yo soy testigo privilegiado. Todavía no, pero estamos en ello. Es el Estado, se le quedan pequeñas todas las herramientas que tenía para hacer frente a los múltiples riesgos y amenazas que aparecen, que le surgen muy rápidamente sin poderlo prever. Necesita muchos instrumentos y sobre todo necesita ser capaz de utilizar todo lo que tiene a su alcance, todo lo que tiene su caja de herramientas. Hasta hace 2 décadas, durante la Guerra Fría, solo había una herramienta en lo que tenía el Estado para hacer frente a los riesgos y a las amenazas. Como lo que había en una Guerra Fría, la herramienta se llamaba Fuerzas Armadas, defensa. Hoy eso no es suficiente, ni mucho menos, para hacer frente a riesgos y amenazas como el terrorismo, como el crimen organizado, como las pandemias, como las catástrofes. Hoy es mucho más complejo todo. Pero ni siquiera el Estado tiene capacidades suficientes para hacer frente a todo lo que tiene enfrente. ¿Por qué? Hay un campo que se ve muy claramente, el ciberespacio. Continuamente, todos los días, hay desafíos y ataques en el ciberespacio. Pero ¿quién tiene las herramientas para hacerlos frente? El Estado. El Estado tiene parte de esas herramientas. Pero está todo en manos privadas. Casi todo está en manos privadas. Menos las redes del propio Estado, todo está en manos privadas. Son las grandes compañías de telecomunicaciones. Entonces, el Estado no tiene capacidades suficientes en su caja de herramientas y tiene que acudir a la colaboración público-privada. Y tiene que acudir buscando la eficiencia, es decir, lograr el efecto deseado con los menores costes posibles y en la mayor rapidez posible. Eso hace que haya que preparar todo con mucha antelación, cuando lo más difícil es prepararlo, porque es muy difícil anticipar qué es lo que puede ocurrir mañana. Si alguien ha sabido aprovechar la globalización en favor de sus propios intereses, que no son el interés general de los ciudadanos, ha sido el terrorismo internacional. Pocos han sabido adaptarse y sacar rendimiento a la globalización, como lo ha hecho un grupo terrorista conocido por todos, que es Al-Qaeda. Al-Qaeda es un buen ejemplo de cómo un actor no estatal ha sido capaz
de evolucionar y poner en jaque a toda la sociedad, a la comunidad internacional y a las principales potencias del mundo. Nadie es capaz de hacer frente por sí solo a un desafío como el del terrorismo yihadista. Y en la presentación que ustedes pueden ver en la pantalla, ven cómo ha evolucionado ese terrorismo. Ese terrorismo nace en los años finales principio de los años 80. La Unión Soviética entra en Afganistán para apoyar al gobierno comunista de Kabul y se asienta, cambia el gobierno, se pone un gobierno títere y se asienta en el país. Afganistán había sido siempre un territorio de nadie, un territorio de los afganos, pero no de ninguna potencia. El imperio ruso, el imperio de los zares, quiso apoderarse de Afganistán y lo intentó por la vía militar, no pudo con los afganos. El imperio británico de la India también intentó apoderarse, extender su influencia al territorio afgano, tampoco pudo. Los británicos hicieron 3 guerras contra los afganos. En una la perdieron, otra la empataron y la tercera la ganaron, pero porque compraron a los líderes, a los jefes tribales, pero luego no eran capaces de controlar el territorio. Así que tanto los rusos, el imperio ruso de los zares, como el imperio británico llegaron a una conclusión. Mira, si no es malo que haya un país en el centro donde no entremos en contacto, donde nos mantengamos separados, es lo que en geopolítica se llama un estado colchón. Es bueno que así no nos pelearemos 2 grandes imperios como somos nosotros. Y fíjense que en la esquina superior derecha pueden ver ustedes el mapa de Afganistán, que seguramente todo el mundo lo tiene en la cabeza, y recordarán que es como una especie de pera, con un rabito de la pera en la parte noreste. Esa especie de rabo de pera, eso se llama el corredor de Balcán. Tiene 35 kilómetros de ancho, nada más, y llega hasta la frontera con China. Es un paso fronterizo a más de 4.000 metros, el paso fronterizo más alto sobre el nivel del mar de todos los pasos fronterizos. Prácticamente 2/3 del año no se puede transitar, está nevado y es imposible utilizarlo. Entonces, ¿qué sentido tiene ese paso? Pues ese corredor de Balcán lo que pretendía es que en ningún punto se pudieran entrar en contacto el imperio ruso de los zares y el imperio británico de la India. ¿Por qué 35 kilómetros? Porque era más que el alcance de los cañones de la época. Así que un cañón disparando desde un lado nunca podría caer esa bomba sobre el otro imperio. Por lo tanto, de esa forma se evitaban cualquier incidente fronterizo. No había posibilidad. Y eso permaneció, hizo que Afganistán siempre haya sido un territorio de nadie, un territorio no asociado a ninguna potencia. Pero la Unión Soviética rompió esa norma. La rompió en 1979, cuando el día de Navidad, a petición del gobierno de Kabul, que iba a caer, que era un gobierno muy contestado y que iba a ser reemplazado en las siguientes elecciones, entra para apuntalarlo y que no deje de ser y que siga siendo un gobierno comunista. Claro, esto molestó enormemente a varias potencias. En primer lugar, a Estados Unidos, porque si yo no he entrado en ese territorio, tú tampoco, estás rompiendo el status quo. También molestó a Arabia Saudita, porque ese es un país profundamente musulmán, sunita. Claro, la Unión Soviética era un sistema comunista que no le daba mucha cancha a la religión, más bien la marginaba. Entonces, Arabia Saudita dejaba de tener influencia sobre Afganistán, la influencia que le da la ascendencia religiosa, como ser el custodio de los lugares santos. Y hay otro actor que tampoco le gustaba mucho tener a la Unión Soviética allí, que es Pakistán. ¿Por qué? Porque Pakistán
tiene un enfrentamiento permanente, que lo habrán podido ver la semana pasada, con India, por una región que es Cachemira. Cachemira, la parte de India, está reivindicada por Pakistán porque la población de Cachemira es musulmana y por lo tanto parece tiene un cierto anacronismo en ese aspecto. Pero claro, el potencial de un país con más de 1.000 millones de habitantes, como es India, frente a un país como Pakistán, que es mucho más pobre y que desde luego no tiene el potencial ni tecnológico ni humano que tiene la India, le hace pensar que si un día los dos países, como saben, son potencias nucleares, que si un día India le ataca y le ataca con medios convencionales, solo le queda una posibilidad: o usar el arma nuclear a Pakistán, con lo cual la respuesta también sería nuclear y desaparecería Pakistán casi con toda seguridad, o retroceder para intentar luego presionar a la comunidad internacional y generar y hacer que se pueda recuperar el territorio. Pero al ser un territorio, Pakistán, tan estrecho, necesitas tener detrás de ti a un amigo, a un gobierno amigo. Tener a un aliado como era la Unión Soviética de la India no parecía la mejor opción. Así que ya tenemos a 3 países con intereses para que la Unión Soviética, las tropas de la Unión Soviética, el mejor ejército de tierra de la época, por su dureza, por sus características tecnológicas, salga de Afganistán para que vuelva a ser territorio neutral y no estén ahí ninguna potencia. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos diseñó una operación secreta de la CIA para ayudar a la insurgencia. ¿Qué hizo Arabia Saudita y Pakistán? Se pusieron de acuerdo en una cosa: es imposible que la insurgencia afgana acabe o eche del territorio al mejor ejército de tierra del momento, con 160.000 hombres que había allí dentro. ¿Cuál es la forma de que eso, de poder empujar a los soviéticos y hacerles la vida imposible para que salgan? Hacer una llamada a la yihad. Hay una invasión de un territorio musulmán, pues hacemos una llamada a crear organizaciones que hagan un llamamiento a mujahidines, a combatientes religiosos de ideología religiosa, para que desde fuera de los países musulmanes vengan a defender la tierra de los musulmanes. Y ahí es donde aparece un personaje que todo el mundo sabe de él: Osama Bin Laden, un saudí que viaja a Afganistán, a Peshawar, y allí conoce pues a un clérigo de origen palestino, Hassan, que le enseña las teorías de Sayyid Qutb, que es un egipcio, ya había muerto, lo habían ahorcado, y que es la esencia donde están las claves para entender el yihadismo moderno. Allí encuentra también a otros que han venido, como Ayman al-Zawahiri, médico egipcio que dirige la yihad egipcia y que se ha incorporado a esa lucha. Ellos donde viven es en Pakistán, y lo que hacen es reclutar gente de países musulmanes para trasladarlos, pagarles el billete de avión hasta la zona fronteriza, hacia la zona de la zona Fata, las zonas que hay en Pakistán, pero pegando a la frontera afgana. Les entrenan en campamentos y cuando ya están entrenados los meten en Afganistán para combatir a los soldados rusos. Los soldados rusos acabaron muriendo 15.000. Cuando llegó Gorbachov al poder, lo primero que hizo fue decir: en un año nos vamos de allí. Era su Vietnam. Y la opinión pública rusa no entendía por qué sus jóvenes estaban muriendo en una guerra que no entendían muy bien, que nunca habían tenido intereses en estar dentro de Afganistán. Cuando en 1988 llega Gorbachov y dice: nos vamos a ir de aquí, Osama Bin Laden dice: hemos tenido un éxito tremendo. No era exactamente así, pero él se quiso adjudicar el éxito de haber echado
de haber derrocado a una de las dos grandes potencias del mundo y de haber acabado con el mejor ejército de tierra del mundo. Y para que no se perdiera la experiencia, ¿qué experiencia? La de cómo reclutar gente, cómo entrenarlos y cómo pagar todo eso. ¿Cómo se pagaba? Con lo que se llamaba la cadena dorada. Era un sistema de tú no puedes, tú eres partícipe de, quieres colaborar en la lucha para sacar al infiel de las tierras musulmanas, pero no puedes ir a combatir. Bueno, pero si tienes dinero podrás pagar. Ahí entra el zakat, la limosna. La limosna que no es la limosna cristiana de dame algo, unas monedillas. No, eso está establecido. Entonces, el buen musulmán sabe lo que tiene que pagar. Entonces, estableció un sistema de recaudación, lo llamó la cadena dorada. Para que eso no se perdiera, los tres actores que he citado antes, Osama Bin Laden, Hassan, el clérigo, y el egipcio Ayman al-Zawahiri, actual líder de Al-Qaeda, crearon Al-Qaeda. ¿Qué significa Al-Qaeda? Al-Qaeda significa la base. ¿Y por qué lo llamaron Al-Qaeda? Porque Osama Bin Laden, que era un hombre rico, un constructor, era al principio el que pagaba esos viajes. Cuando reclutaba a gente y le pagaba el viaje, anotaba en una libreta de dónde venía, su nombre, de dónde venía, en qué campamento lo había metido para entrenarlo y luego en qué zona de Afganistán, con qué patrulla, con qué guerrilla entraba allí para combatir y en qué zona. A esa libreta que llevaba siempre consigo, él cuando hacía referencia a ese inventario que tenía, a ese registro, decía la base, Al-Qaeda. Cuando crearon la organización, el nombre ya estaba puesto, Al-Qaeda. ¿De acuerdo? Muy bien, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De un terrorismo global? No, esto era un terrorismo local, como el nuestro de ETA en su momento, totalmente local, con un santuario en Pakistán, pero un terrorismo para una finalidad y para unas circunstancias determinadas. Cuando crean Al-Qaeda es porque ya va a desaparecer el ejército ruso de Afganistán. Entonces, ¿para qué lo crean? Pues lo crean con las teorías de Sayyid Qutb, para combatir contra los enemigos cercanos del Islam. ¿Quiénes son los enemigos cercanos del Islam? Pues según Sayyid Qutb, aquellos gobernantes que se han dejado gobernantes musulmanes, de países musulmanes, que se han dejado contaminar por Occidente y que están deshaciendo las ideas del salafismo. Los salaf la palabra salaf son los compañeros. ¿Los compañeros de quién? Del profeta. Para los salafistas, el Islam hay que vivirlo como se vivía en la época del profeta. Como si ahora los católicos o los cristianos dijéramos, bueno, hay que vivir el cristianismo, la religión, como la vivían los apóstoles, como la vivieron los apóstoles. Claro, esto tiene sus inconvenientes. Traducir el modus de vida, la cultura, esto es renunciar a lo que Peter Drucker nos había contado antes. Oiga, aquí cada 200 años ha habido una catarsis del mundo. No se parece en nada el mundo del románico al mundo del gótico, pero no se parece no en la arquitectura, ni en el arte, ni en la cultura, ni en los valores, ni en la seguridad, no se parece en nada. Bueno, pues los musulmanes salafistas dicen, olvidémonos de todos esos saltos que ha dado el mundo. ¿Y renuncia usted a los avances tecnológicos? No, a los avances tecnológicos no renuncio. Es decir, hay que vivir la religión como se vivía en la época del profeta, pero me valen los aviones, me vale internet, me vale todo. Esa es la situación. Bueno, cuando se crea Al-Qaeda, ellos al principio ponen el objetivo en esos autoridades que están contaminando, que se han dejado contaminar por Occidente. Por lo tanto, su objetivo era pues los gobiernos de países musulmanes, como Hassan II en Marruecos en la época, como el rey Hussein de Jordania, como el presidente Sadat en Egipto, etc. Pero pronto, Ayman al-Zawahiri, médico egipcio llega a una conclusión. Esto, mientras los contaminadores
no hagamos nada contra los contaminadores, sí, caerá un gobierno de un país musulmán, pero como el contaminador sigue existiendo, va a seguir contaminando. Hay que acabar con el contaminador. ¿Y quién es el contaminador? Estados Unidos, Francia, Reino Unido, España, Occidente, los que tienen el poder económico, la influencia cultural, la influencia tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces surge la idea de hay que atacarles a ellos. Ese ellos es el mundo entero. Estaban transformando un terrorismo local, luego un terrorismo transnacional, lo estaban convirtiendo en un terrorismo global. Y para atacar en Estados Unidos o en Europa, oye, lo mejor es captar gente que viva en esos países y que conozca ese entorno. Y de ahí surge, de esta globalización del terrorismo, surge la idea del atentado contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, que es la prueba palpable de que el terrorismo global existía. Casi 3.000 muertos, 15.000 heridos con secuelas. Miren, ninguna guerra, o muy pocas guerras, para no ser, muy pocas guerras, desde la guerra de Vietnam hasta nuestros días, han causado ese número de muertos. La guerra de las Malvinas, las guerras árabes israelíes, ninguna ha tenido esa mortandad, ninguna, ni esa cantidad de heridos. Eso lo logra Al-Qaeda en una mañana. En una mañana. Esto hace que todo el mundo tome conciencia de esto ha cambiado. ¿Y qué es lo que ha fallado aquí? Pues nos ha fallado que teníamos una herramienta que estaba pensada para la Guerra Fría terminó y no hemos sido capaces de adaptarnos, de prever, de disuadir, de establecer estrategias contra un terrorismo, contra una amenaza como la del terrorismo. Y ahí cambió todo, ahí cambió todo. Y ahí se aceleró todo el sistema en el campo de la seguridad. Pero para el terrorismo no termina aquí la adaptación. ¿Qué es lo que hace el terrorismo? Pues hay un señor que tiene pasaporte español, tiene o tenía, porque no sabemos si está vivo. Se llama Semmarian, es el de la fotografía de abajo del todo. Este señor es un sirio, o era, no sabemos si vive, nacido en Alepo. Viene a España en los años 80, viene a España a aprender español. Se matricula en la Escuela de Idiomas, la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid. Y ahí conoce a una joven española que se llama de apellido Moreno. Se enamoran y en 3 meses se casan. Ella se convierte al Islam, se van a vivir a Granada y él, en un momento determinado, reclutado por Osama Bin Laden, se va a uno de esos campamentos a combatir a Afganistán y se convierte en un yihadista. Cuando Estados Unidos sufre el atentado del 11 de septiembre, Estados Unidos conmina, como recordarán, al gobierno talibán del Mullah Omar a que le entregue a los dirigentes de Al-Qaeda. Como se niegan, Estados Unidos ataca al gobierno del Mullah Omar y lo echa abajo. Y se pone a buscar terroristas por todo Afganistán. ¿Qué ocurre? Se produce una diáspora de los terroristas y cada uno se va a donde cree conveniente. Este señor Semmarian se fue a Londres, por lo que se sabe. Ahí es un hombre culto. Ahí dirige una revista que es de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, en Argelia, de un grupo terrorista de Argelia. Y este hombre, desde Londres, impulsa una idea. La idea es: no me acaba de gustar esto de hacer la revolución yihadista desde arriba, desde la cúpula, desde Osama Bin Laden. Hay que hacer la revolución desde abajo. Es un hombre que conoce el sistema, las revoluciones comunistas. Hay que hacerla desde abajo. ¿Cómo se hace desde abajo? Combina a que todos los yihadistas vivan donde vivan, miren qué tienen debajo del fregadero de su casa. Y debajo del fregadero hay cosas con las que se pueden hacer explosivos. Y que piensen cómo pueden contribuir ellos a la yihad, pero no dando dinero.
Está muy bien dar dinero, dar el zakat. No, también planteándose cómo pueden cometer atentados. Y entonces Al-Qaeda, lejos de enfadarse, dijo, pues la idea no es mala. Penetra, profundiza en el sistema del terrorismo global. No hay ni siquiera que buscar un comando. El comando está por libre. Solo hay que convencerle, sin que nosotros le conozcamos, solo hay que convencer a alguien de que cometa esos atentados. Y para ello crean una revista cuyo nombre es suficientemente clarificador, Spy, Inspiración, donde trata, por un lado, la revista de convencer al lector de la obligación que tiene de hacer la yihad contra los contaminadores, contra los occidentales, y por otro lado le explica los 1000 métodos que hay para cometer un atentado. Ahí aparece, por ejemplo, por primera vez el método de contrate usted, alquile usted un camión y donde haya una reunión, un grupo de un festejo, una reunión de una muchedumbre reunida, atropelle usted a todos los que pueda, que luego se materializa en Niza por primera vez, luego en los mercadillos de Navidad de Berlín, etcétera, y luego ya en las Ramblas. Ahí aparece, en esa revista. Bueno, es una evolución de ese yihadismo global. ¿Terminó aquí esa evolución? No, ha seguido. El siguiente paso ha sido la ocupación del territorio. Esa Al-Qaeda es la Al-Qaeda de Irak, en la rama, la franquicia que está en Irak. En Irak, cuando los americanos llegan y cometen el error estratégico, no entro en política, cometen el error estratégico. Y digo el error estratégico porque en estrategia las cosas se evalúan como a los estudiantes, por la nota del examen. Si has sacado un 5, has aprobado y pasas. Si has sacado un 4,9, no has aprobado y repites. Pues en estrategia, las estrategias funcionan igual. El resultado es bueno, la estrategia no era mala. Si el resultado es malo, la estrategia era mala, seguro. Bueno, pues en la entrada en Irak, los americanos meten en la cárcel a los yihadistas, como es lógico, y meten en la cárcel a los altos mandos que no les son leales, que son la mayoría, del ejército de Saddam Hussein. Y en esa concomitancia, en esa convivencia en las cárceles entre yihadistas y militares, acaban entendiéndose. Cuando los militares de Saddam Hussein de yihadistas no tenían nada, eran miembros del partido Baas, que aunque significa resurrección, es lo más laico que se da en el mundo musulmán. Recordarán todo el mundo a Saddam Hussein como ahora pueden recordar imágenes de Bashar al-Assad, no le verán nunca con Chinawa. ¿Por qué? Es partido Baas también, visten a lo occidental. Visten a la occidental. Bueno, ese era Saddam Hussein. Se puso la chilaba 3 días antes de que le atacaran, de que invadieran los americanos el país, para reclutar, para hacer una llamada como se había hecho en Afganistán, a los leones musulmanes para defender el Islam. Para eso se tuvo que poner la chilaba. Bueno, al entrar en contacto en la cárcel terroristas, yihadistas y militares, los militares le explican a los terroristas que están equivocados, que esto de golpear y ocultarse es un camino muy largo hacia la victoria, que hay un camino mucho más corto, y es ocupar el territorio. Esto los militares lo tenemos metido como una tarjeta de programación en la cabeza. La clave es el control del territorio, pero esto lo sabemos todos los militares de cualquier país del mundo. La clave es el que ocupa el territorio. Ese tiene todo a su favor. El que pierde el territorio lo tiene todo en contra. El que ocupa el territorio tiene todos los recursos, empezando por el recurso humano. Claro, cuando los yihadistas se dan cuenta de que es una buena opción, lo que hacen una vez que salen de la cárcel, porque el primer ministro Maliki de Irak, cuando echa a los americanos, prácticamente los echa de Irak, en un gesto de buena voluntad, abre las cárceles. Y los yihadistas con los militares dicen, a ver, vamos a apuntarnos a este grupo de Al-Qaeda, el Estado Islámico de Irak.
y vamos a ocupar territorio. ¿Pero dónde podemos ocupar territorio? En Irak no, que los americanos han dejado un ejército relativamente, teóricamente importante, de casi 200.000 hombres. Entonces, Siria. En Siria ha empezado una guerra por las primaveras, las mal llamadas primaveras árabes, y ahí a eso es un estado fallido. Entonces se pasan con pertrechos y bagajes a Siria, y ahí encuentran la forma de ir apoderándose de las ciudades. Y cuando tú te apoderas de una ciudad, te apoderas de sus bancos, te apoderas de sus coches, te apoderas de su población. Esta es la clave, la población. Y cuando quieres reclutar a alguien, solo tienes que sacar una fatwa, un decreto islámico, donde dices: aquí queda reclutado todo el mundo que tenga entre 18, entre 17 y 25 años. Y si se resiste alguno, pues aquí ellos introducen una novedad sobre Al-Qaeda. Al-Qaeda no puede matar a otro musulmán sunita. Estos dicen: hay una posibilidad que hay que aprovecharla, que son los takfir. ¿Qué es el takfir? Los apóstatas, aquellos musulmanes que son malos musulmanes. Les juzgamos y le cortamos la cabeza. Y la cabeza se pone enfrente de su casa en la valla y el cuerpo se le deja en el suelo. Y entonces llamas al siguiente vecino que vas a reclutar. El siguiente vecino que vas a reclutar no te pone ninguna objeción. Todo lo contrario, te dice que ya era hora, que estaba deseando que le llamaras. El ser humano lo primero que tiene es pirámide de Maslow, la supervivencia. Esto es fundamental. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que en 3 años la comunidad internacional reaccionó lento y mal. Y entre el año 2012, 2013 y 2015, hasta el 30 de septiembre de 2015, los terroristas del Daesh lo único que hacían era ganar espacio. Han llegado a tener bajo su mando, bajo su poder, 300.000 kilómetros cuadrados. Les recuerdo que España tiene 500.000 de kilómetros cuadrados. O sea que más de la mitad del territorio español es lo que han llegado a tener bajo su poder. Con 8 millones de personas bajo su poder. Con petróleo. Sacaban solo de Siria 1,5 millones de petróleo. Bueno, ¿qué les permitió esto? Dice, bueno, pero esto no es un terrorismo global. Sí, verán por qué sí. Porque ese terrorismo se basaba en 2 pilares. El primer pilar era el ejército. Como tenían población, reclutaban entre la población por la fatwa de la movilización forzada. Pero tenían otra cosa, la propaganda en Internet. Tenían abiertas del orden de 70.000 cuentas entre Telegram, Instagram y Twitter y Facebook. 70.000, de forma que tú les cierras 5.000 cuentas hoy, pero como tienen otras 30.000 ahí dormidas, pues tú no eres capaz de decir, bueno, todas las cuentas que se hayan abierto como consecuencia que yo he cerrado unas, esas son también de ellos. No, porque estaban abiertas ya. Entonces era muy difícil de buscar. Pusieron en marcha una revista que se llamó Davik. Ahora van a ver un ejemplar de Davik. ¿Y qué es lo que hacían? Tratar de captar gente en todo el mundo. Aquí tenemos la globalización. Y han captado pues 1.500 franceses de segunda generación, franceses que han nacido en Francia, 250 españoles, alguno más, pero bueno, 1.000 y pico belgas, 5.000 europeos han ido a Siria a combatir. Eso es otra globalización, la del reclutamiento. ¿Cuánto tardaba Al-Qaeda en reclutar a un señor, en convencerle de que tenía que hacer la yihad? En torno a un año. ¿Cuánto tardaba el Daesh? 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque le ofrecía un mundo idílico. ¿A quién captaba Al-Qaeda? Solo a combatientes, solo varones. Si una mujer quería ir a combatir, bueno, pero no es normal. ¿A quién captaba el Daesh? A mujeres y a hombres. A mujeres y a hombres. ¿Deja avanzar? Ahora. A mujeres y a hombres, a las mujeres jóvenes, para que sean esposas y madres de mujahidines, de combatientes. Y a mujeres
y a mujeres que pueblen el califato, que lo hagan grande en población. Esta también es una idea geopolítica muy básica. Si quieres ser potente, si quieres ser un país fuerte, tienes que tener población. Si estás en las Islas Feroe y tienes 50.000 habitantes, tú no puedes ser un país potente. No es que sea un país tampoco las Islas Feroe, es una región autónoma de Dinamarca. Bueno, no se puede ser un país potente si no tienes población. Ellos querían tener población. ¿Y cómo convencen solo en 2 o 3 meses a jóvenes de Ceuta, a jóvenes del banlieue de las ciudades francesas de que vayan a combater allí? Contándoles lo bien que se vive en el califato, contándoles un mundo idílico, donde les cuentan que ese califato es la piedra angular sobre la que se está construyendo el califato universal. Y tú, que eres un yihadista de mentalidad, que vives en tu ciudad francesa o española, te lo estás perdiendo. El Mahdi, que es el enviado, es aquel líder, aquel califa, dice los hadices, que un día dará la batalla en Davik, que es una ciudad, un pueblo de sirio, y ese día ya se implantará el califato universal. Y a los jóvenes les dicen: ¿tú ves a qué velocidad está conquistando Abu Bakr al-Baghdadi, el califa, el territorio? Ni el profeta conquistó tan rápidamente el territorio. ¿Quién sabe si no es el Mahdi? Mahdi siempre es el enviado, pero el enviado nunca se dice quién es oculto. Entonces, ¿quién sabe? Te lo estás perdiendo. Pero además te estás perdiendo un mundo fantástico, si se vive muy bien. Si puedes ir en Mosul al parque de atracciones, cuando no tengas que ir a pegar tiros. Las mujeres podéis dar a luz y en una unidad de maternidad como la que hay en el hospital, en cualquier hospital europeo. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué le dicen a todo el mundo? Primero hay que hacer la jihad. La jihad es la migración a tierra del califato. Y después, el que pueda tiene que hacer la yihad, que es combatir contra el infierno. Bueno, aquí tenemos otra globalización, porque entran ya no solo hombres. Hoy es el Día de la Mujer. Por cierto, hago un paréntesis, y se me ha olvidado decirlo antes, y es la enhorabuena a una institución como esta que tiene presidenta. Lo digo de corazón. Es así, creo que es muy, muy positivo. Pero sigamos con la conferencia. Bueno, ponen una moneda. Ellos prohíben los bancos, el préstamo, porque está prohibida la usura. Al que le pillan, cuando entran en Mosul, el primer sitio que van es al Banco Central y requisan todos los fondos. 400 y pico millones había allí. Luego van a los restos de los bancos. Mosul tenía 2 millones de habitantes. Cuando ellos entran ya solo quedan 800.000. Pero a los que pillaron allí dentro querían asegurarse de su colaboración. Bueno, lo que hacen es establecen el dinar de oro, una nueva moneda, con un sistema económico totalmente diferente. Ponen sus impuestos, su zakat, proclaman el rechazo al nacionalismo. Verán siempre a los yihadistas con el dedo así. ¿Qué significa esto? Hablan de la unicidad de Dios. Solo hay un Dios verdadero. Cuando mueren ellos o cuando se fotografían con el dedo así. La proclama que hacen es de el único Dios verdadero es Alá. Y no caben los nacionalismos, no caben las ciudades. Tiene que ser el califato universal. Solo te puede tener un califa, uno. Y ellos dicen: nosotros tenemos ya un califa, y esa yihad está basada en la lealtad al califa, a la obediencia, el entrenamiento y en poblar, en fortalecer ese califato. Bueno, aquí tenemos a alguien que desde unos conocimientos no especialmente tecnificados ha logrado aprovechar la globalización, en este caso para el mal, para hacer el mal. Pero esta es una de las versiones de la globalización. Les decía antes que vamos a ir entrando en qué hacen las naciones en este mundo globalizado y de dónde. Es importante saber de dónde venimos. Miren, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial,
La Unión Soviética tiene 175 divisiones. Las divisiones, depende de lo que sean, del tipo que sean, varían mucho el número de hombres, pero pónganle que una división puede tener 12.000 hombres. Multipliquen ustedes por 175 y fíjense qué pedazo de ejército tenía la Unión Soviética. También los aliados tenían unos ejércitos importantes. ¿Pero qué hicieron los aliados al terminar la Segunda Guerra Mundial? Los desmovilizaron y dejaron los ejércitos muy reducidos, solo a modo de disuasión. La Unión Soviética no desmovilizó ni una sola unidad, las mantuvo todas. Y la Unión Soviética empezó a hacer un sistema de influencia política que consistía en, oye, pues yo ayudo al Partido Comunista de Polonia, ayudo al Partido Comunista de Checoslovaquia, de Bielorrusia, y cuando estos partidos políticos en elecciones ganan ellos las elecciones, aparecía el mensajero del Kremlin diciendo: ahora lo que procede es que proscribas el sistema de partidos políticos. Y bueno, ahora he ganado yo, pero dentro de 4 años querrán hacer otra vez elecciones y querrán que haya un partido liberal, cristiano-demócrata, solo elecciones a dirigentes del Partido Comunista. Y si hay problemas, mira, en tu caso te vamos a poner aquí 6 divisiones, de esas 175 que tengo, 6 divisiones. Si hay un problema, mis divisiones saldrán a la calle y la revuelta se acabará. Recordarán los que tienen ya una cierta edad, la primavera de Praga, recordarán las revueltas de Hungría, 1953, donde, en efecto, acabaron apareciendo las revueltas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando británicos y franceses en 1947 seguían mirando de reojo y con desconfianza a la Alemania federal, porque Alemania había quedado, como saben, partida en dos, todavía se decían: vamos a firmar un tratado de defensa mutua frente a Alemania, por si se despiertan, por si renacen de sus cenizas cual ave fénix y todavía nos monta la Tercera Guerra Mundial. Porque claro, la habían visto derrotada también en la Primera Guerra Mundial. No hasta tal grado de destrucción como en la Segunda, pero la habían visto hundida y sometida a pagos. Me estoy alargando mucho, voy a acelerar todo. Estaba sometida a pagos de indemnizaciones de guerra. Y a pesar de todo, la Alemania de Hitler renació y fue capaz de montar una guerra. Bueno, mientras británicos y franceses firman el Tratado de Dunkerque en 1947, y en 1948 Bélgica dice: oye, o sea, al primero que se lo llevaron por delante fue a mí. Bueno, primero fue Polonia, pero cuando Francia y Reino Unido le declaran la guerra a Hitler, al que le llevan por delante es a Bélgica, porque estaba en medio. Y entonces Bélgica, ya sabiendo que no puede optar por la opción de neutralidad, que era por lo que había optado tras la Primera Guerra Mundial, quiso incorporarse al Tratado de Dunkerque. Así que, como el Luxemburgo también quiso, Holanda también quiso, firmaron el Tratado 1948, Tratado de Bruselas. Y los canadienses, debe de ser que el árbol no dejaba ver el bosque, les dicen a los europeos y a los americanos: pero están ustedes locos, pero si el problema no es Alemania. Pero no se dan cuenta de que hemos mandado a nuestros jóvenes a morir, a luchar y a morir a Europa para defender la democracia, el sistema de libertades, y ya hay media Europa que la ha perdido a manos de la Unión Soviética, que entran y ya no cabe la democracia, está sometida ya a un único partido. Si ustedes de quien se tienen que defender, tienen que evitar eso, tienen que evitar que gane otra vez otro partido comunista y que la Unión Soviética se apodere de toda Europa. Y entonces es cuando los canadienses proponen crear la OTAN. Y los americanos y los europeos, bueno, los americanos no así desde el primer momento, los americanos hay quien tiene la idea de que les gusta esto de mandar, de incorporarse a las alianzas. No es verdad. El americano entró en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial ya apretado.
O sea, en la Segunda Guerra Mundial, en las dos veces les tuvieron que dar un impulso los enemigos. En la primera porque les hundían los barcos los alemanes, Primera Guerra Mundial, y en la segunda por Pearl Harbor, el ataque de los japoneses. Porque desde luego el presidente Wilson, para renovar para ganar las segundas elecciones, sacó un eslogan que a todo el mundo le va a sonar: American First. ¿Verdad que le suena? Es que en eso está el presidente Trump ahora, en American First. Me voy retirando de todos los sitios, allá os las apañéis los europeos. En esto está. Entonces, ojo, porque lo que pasó nos trae lecciones aprendidas. Pues bien, lo que hizo con la creación de la OTAN, lo que hicieron sobre la Unión Soviética fue crear la estrategia de la contención, que se componía de 3 cinturones para sujetar el expansionismo de la Unión Soviética. La Unión Soviética es Jenofonte. Jenofonte fue uno de los autores griegos, están Jenofonte y Tucídides. Jenofonte era el que decía: hay que ir por líneas interiores, solo se conquistan los territorios por tierra. Tucídides dice: no, y por mar también. Esto es, bueno, pues estos señores siempre van por tierra, cogiendo el siguiente. A ver, ¿a quién le toca ahora? Ahora el de ahora puede llamarse Ucrania. Estamos en una parte de Ucrania en este momento. Bueno, ¿qué hace Estados Unidos? Crea un cinturón militar. ¿Lo ven ahí? ¿Ven las flotas donde están los círculos? Le crea un anillo militar en torno a la Unión Soviética. Y luego, para que no gane el Partido Comunista en Alemania Federal, el secretario de Estado, a la sazón el ministro de Asuntos Exteriores, el general Marshall, dice: hay que evitar que gane el Partido Comunista o los partidos comunistas de Italia, de Francia, porque si no, ya sabemos lo que va a pasar. Entonces inyecta dinero. Es el plan Marshall, que a España no le toca porque no está en primera línea. Ese es el plan Marshall. Ahí tienen ustedes el círculo económico. El círculo económico actualmente es la Unión Europea para la Rusia de Putin. Así que Putin ve con gran desconfianza en este momento, después de la caída del muro de Berlín, ve con gran desconfianza a una Europa que en la Alianza Atlántica ha ido ganándole terreno y le ha llevado las fronteras. Fíjense, ha metido dentro de la OTAN a Estonia, Letonia, Lituania. Pero observen que debajo de Lituania hay un enclave que es Kaliningrado, que es ruso, y le han dejado aislado. Bueno, es verdad que a los rusos se les ha garantizado que siempre podrán entrar, llevar el material sin que nadie les pueda pasar una aduana ni revisión, pero claro, para alguien que ha sido una potencia mundial y que es una potencia, es una situación complicada. Se le ha metido en la OTAN. También el cinturón económico les ha apretado. ¿Y cuándo se produce el fenómeno de que se quedan con la península de Crimea? A raíz de Maidán. ¿Qué pasa? Pues que en un momento determinado la presidenta de Ucrania ha pedido a la Unión Europea entrar en la Unión Europea. Y le dijeron: mire, entrar no puede entrar usted con la renta per cápita que tiene, pero podemos hacer un tratado de libre comercio, digamos que ir haciéndole dándole una situación de trato privilegiado, pero a cambio usted no puede tener un tratado de libre comercio con su país de atrás, porque si no los tomates del país de atrás entran en su país sin aduana y nos aparecen en Bruselas sin aduana. Eso no puede ser. No se puede tener un tratado de libre comercio con todos. Hay que elegir. Cuando el presidente Yanukovych, ya Yulia Timochenko ya no es presidenta, la han metido en la cárcel además, cuando el presidente Yanukovych, rusófono, de Donetsk, de la parte este de Ucrania, le toca firmar ese tratado de libre comercio, el presidente Putin le recuerda dónde están sus intereses económicos, con quién tiene la balanza comercial, quién alimenta su energía, quién le suministra el gas, quién le compra todo lo que se fabrica en el valle del Donbass, en Lugansk, Donetsk, quién se lo hace. Entonces, Víctor Yanukovych lo que dice a los europeos es: miren, denme 2 años para que yo me aclare con este tema.
Esos 2 años era llevarlo a primeros, estamos hablando de 2014, era llevarlo al 2017. Entonces surge las protestas en la plaza de Maidán, con las banderas europeas. Eso Putin lo aprovecha, empieza a mover dentro de la península de Crimea, empieza a mover los hilos hasta que los propios habitantes de la península de Crimea, con la influencia de 18.000 soldados que había en la base de Sebastopol, pues prácticamente se quedan con la provincia con la península de Crimea y al final deciden incorporarse a la Federación Rusa. Aquello fue un modelo de estrategia híbrida, donde utilizando medios convencionales como era el ejército ruso que estaba en la península de Crimea, con desinformación, con fake news, con propaganda, logró una finalidad mejor que si hubiera hecho una guerra con el uso de las armas. Bueno, pero fíjense una cosa, y ya termino con esto. ¿Dónde tiene Rusia las flotas? Pues observen, tiene la flota del Mar del Norte. Bueno, a esa flota le preocupa a Finlandia porque la tiene en la puerta de casa, pero Finlandia es neutral. Pero la flota del Mar Báltico está en ese enclave que es Kaliningrado y que no es fácil tenerlo ahí. Pero hay otra flota que es la flota del Mar Negro, que estaba toda metida en la ciudad de Sebastopol, que pagaba el pago por tener ese puerto, esa ciudad, porque es una ciudad muy grande. El pago era una rebaja en la factura del gas del 30%, de todo el gas que consumía Ucrania. El Putin lo calificó de el alquiler más caro del mundo. ¿Cuánto paga ahora? Nada, todo lo contrario. Ahora lo que le hizo a Ucrania fue, no solo te quito la rebaja del 30%, sino que ya no eres amigo, te pongo precio europeo caro. Con lo cual está utilizando el gas como método de presión sobre la propia Ucrania. Ahora todavía le suministra gas porque tienen un convenio para que la Ucrania deje pasar el gas hasta la península de Crimea. Dentro de poco no necesitará eso. ¿Por qué? Porque ha construido un puente en el estrecho de Kiel que separa el mar de Azov del Mar Negro, y por ahí meterá directamente el gas ruso, entrará directamente a la península de Crimea. ¿Qué pasará entonces? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero las noticias no son buenas. Y estábamos hablando de, y esto, yo, Presidenta, ¿cuánto tiempo más tengo? Lo digo porque la materia es extensa. Y les vamos a tener que invitar a cenar a todos, y esto lo van a recordar mi entrada en la academia. Bueno, 10 minutos. ¿Sí? ¿Un poco más? 15, muy bien. No, yo tengo para mucho, Bueno, no sé si es muy formal hacer una interrupción para esto, pero es que me he despistado con la hora. Bien, sigamos. Estamos entonces en un mundo globalizado donde ahora veremos qué está haciendo Rusia, qué está haciendo China, qué está haciendo Estados Unidos. Ustedes lo saben, pero metámoslo en su contexto de la globalización. Y veamos también cómo nos afecta a España, un poquito, a la Unión Europea, y lo que le pase a la Unión Europea nos afecta a nosotros. ¿Qué caracteriza a esa globalización? Bueno, pues esa globalización lo que le caracteriza es la velocidad de cambio. El mundo siempre ha estado en cambio. No es verdad que el mundo se haya detenido. Jamás la historia se ha parado. Afortunadamente, hoy somos lo que somos, tecnológica, cultural, económica, políticamente, aunque a veces cada uno tenga la idea que sea, de que si somos lo que somos, somos mucho mejores que nuestros antepasados. Hoy se celebra el Día de la Mujer. Queda mucho por esa igualdad. Yo abogo por ella. Pero si se compara con la etapa de la generación de mis padres, de mi madre, yo creo que hemos avanzado. La historia nos permite avanzar. A veces perdemos algo en el camino, es cierto, pero generalmente supone avances. Bueno, pues el mundo en el que nos encontramos hoy también está en cambio, pero con una
con una diferencia: la velocidad de cambio. Estamos acelerando continuamente. Esto da un poco de pavor. Esto es el coche que no sabemos levantar el pie del acelerador, pero que cada vez se aprieta más. Y a ver si va a venir una curva y nos la vamos a dar. Bueno, esa aceleración hace que sea muy difícil evaluar qué va a pasar mañana. Todos los gobiernos históricamente han tratado de controlar, de buscar, de saber qué va a pasar mañana, de controlar la información. Hoy ningún gobierno, ninguno del mundo es capaz de controlar eso. Otra de las cosas que caracteriza como consecuencia de ese cambio tan rápido es que los riesgos y las amenazas son poliédricas, son multifacéticas y cambian tan rápidamente que es muy difícil de prever. La Guerra Fría para un militar era una situación mucho más controlada. Se ha leído de mi currículum que fui el director o el jefe del centro de satélites, un centro de satélites multinacional que tenemos en España, el Helios, entonces ahora se llama CESARO. Yo siempre digo, en términos jocosos, que el trabajo de los que llevaban los satélites era relativamente sencillo. Ibas por la mañana y les preguntabas a los fotointérpretes que se habían tomado todas las fotografías, y lo que se intentaba, una de las cosas que se intentaba controlar era lo que llamamos los militares el ORBAT. ¿Qué es el ORBAT? El orden de batalla. ¿Y qué es el orden de batalla? Comprobar dónde está cada carro de combate, cada barco, cada avión. Entonces, el fotointérprete coge la fotografía y dice, oh, está todo en su sitio. Pues era fácil, vámonos a tomar café, no pasa nada. Si dice, faltan 3 barcos que estaban en este puerto y ya no están, faltan aviones, faltan carros de combate, bueno, no nos podemos ir a tomar café. Averigüemos dónde está todo esto ahora, qué cambio, qué está pasando, ¿no? Bien, ahora es mucho más complicado. ¿Qué vigilas de Al-Qaeda o del Daesh? Es que es muy difícil. ¿En qué están ahora? ¿Han visto cómo han evolucionado en apenas 2 décadas? ¿Qué rápido han evolucionado? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Cómo están aprovechando la tecnología? Pues es difícil de prever. Es un mundo más difícil. Entonces, exige estar en un análisis continuo, pero no en un análisis militar de dónde están los carros de combate. No, estamos hablando de un análisis multifacético. La geopolítica, que había caído en desgracia después de la Segunda Guerra Mundial, se ha revalorizado. La geopolítica analiza todo. Analiza factor humano, factor físico, factor económico, factor energético, la psicología de los líderes, analiza todo. Pero además no te da fotografías. Es una película que está en continua evolución, maneja indicadores. Eso es lo que hoy necesitamos, porque si no, es imposible que detectemos cualquier problema con la suficiente rapidez. ¿Qué más problemas nos ha traído esta globalización? Los llamados Global Common. ¿Qué son los Global Common? Los Global Common son los espacios globales comunes, que son el espacio aéreo y ultraterrestre, que no está controlado. El espacio aéreo está muy legislado, pero desde luego el ultraterrestre, todo el espacio espacial, todo el ámbito espacial, es de carácter científico, no se puede usar para fines militares. Bueno, seamos sinceros. Miren, hay un porcentaje altísimo de satélites que hoy orbitan en torno a la Tierra que son de naturaleza militar, o la mayoría, o al menos de doble uso. Esto es inevitable. Entonces, ¿pero quién lo regula esto? No tiene regulación, no hay regulación. Y ahí empiezan ya a haber problemas de frecuencias, problemas de basura espacial, etc. Hay otro espacio, otro global común, que es el espacio marítimo. Bueno, en el espacio marítimo hay unas leyes que lo regulan, pero no suficientemente. Entonces, ahí también hay problemas. Y por último, el ciberespacio. Y este sí que no tiene ningún tipo de regulación. Y este es preocupante, enormemente preocupante. Permite que actores no estatales, que apenas tienen medios, pongan en jaque a estados completos. El WannaCry fue un ataque en 2017
un virus que te secuestraba, que te cifraba los ficheros y de usted quiere que se los descifre otra vez, pague. Y eso afectó a nada menos que 50 países. Nosotros ocupamos el lugar 18 de los más afectados, no fuimos de los más. Pero países como el Reino Unido, hay hospitales que dejaron de funcionar, porque todo está informatizado. Aeropuertos. En un aeropuerto que le logres bloquear sus ordenadores, no puede hacer el handling, el chequeo, y entonces no se puede embarcar y no se puede volar. Todo el espacio aéreo europeo está controlado por Bruselas, no se puede controlar sin ordenadores. Ya nada se puede hacer sin ordenadores. Si te atacan ahí, te están haciendo un daño tremendo. Y eso lo tiene, eso es una de las características de la globalización. Entonces, ¿la globalización es mala? No, la globalización es fantástica, es muy buena, pero tiene sus contrapartidas. Y uno de los aspectos que tiene también ese ciberespacio es la desinformación. Miren, hoy es uno de los problemas de máxima preocupación de la Unión Europea. Les voy a decir dos problemas con los que está preocupada la Unión Europea. Uno es: ¿estamos seguros de que las elecciones del día 26 de mayo no hay nadie que informáticamente pueda alterar los resultados? Esta es una preocupación de la Unión Europea, que ha trasladado a sus 28 países miembros. Porque si al final surgiera un problema de ese tipo, el descrédito, la legitimidad de ese Parlamento se podría poner en cuestión. Segundo, la desinformación. Ustedes saben que que ha habido elecciones, la del presidente Trump, en Francia, el Brexit, que hay quien las cuestiona porque ha habido fake news, noticias falsas intencionadas. Eso es la desinformación. Bueno, la Unión Europea está muy preocupada con la desinformación de cara a estas elecciones, porque es importante que la gente, que el ciudadano vote bien informado. Si alguien logra manipular su voto, esto hace un daño al sistema democrático enorme. Miren, en palabras del general Gerasimov, que es el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y autor de la teoría de la doctrina Gerasimov, dice que el papel de los medios no militares para lograr objetivos políticos y estratégicos ha crecido y en muchos casos han excedido el poder de la fuerza de las armas en su eficacia. Los métodos más utilizados en un conflicto están cada vez más relacionados con el uso de la información política y económica. Las medidas humanitarias y otras medidas no militares aplicadas de manera coordinada con protestas ciudadanas tienen unos efectos demoledores. Y dice, existen al menos 6 factores que contribuyen a impulsar el uso cada vez más frecuente de las acciones hostiles basadas en la distribución de desinformación. La primera, resulta relativamente barato y fácil producir mensajes multimedia de alta calidad técnica y difundirlos de manera directa y eficaz. Segundo, es muy difícil establecer quién es el autor, lo que se llama en términos técnicos la atribución, a quién acusamos. Tercero, la manipulación de la opinión pública no son fáciles de combatir desde una perspectiva legal. No hay unas leyes capaces de cortar todo este tema. Cuarto, y eso es especialmente así en las democracias liberales. Cuarto, es muy difícil poder probar una relación causa-efecto entre los intentos de desinformación, de manipular la opinión pública, y el resultado que ha obtenido. Es decir, ahora hay quien dice, no, tal vez si no hubiera habido esos ataques, esa desinformación sobre fake news que salieron sobre la señora Hillary Clinton, tal vez no hubiera ganado el presidente Trump. Sí, pero eso es una conjetura. Es muy difícil establecer
¿Quién puede decir que gracias a esa desinformación hoy es presidente el presidente Trump y no Hillary Clinton? Eso es imposible de establecer. Y eso es una ventaja para el que lo usa. Y, en quinto lugar, el entorno del ciberespacio es propicio para detectar vulnerabilidades sociales y políticas reales y espontáneas que contribuyen al debate público. ¿Y qué es lo que hace el que quiere manipular? Polariza. ¿Les suena de algo estos temas? Porque en España esto lo tenemos en nuestra casa. Es decir, la polarización de la política, donde al final no hay puntos de encuentro, donde al final se quiebra hasta la convivencia física. Y por último, dice el general Gerasimov que ese otro factor que contribuye a usar la desinformación es la dificultad de separar el grano de la paja. Las tecnologías de la automatización ya forman parte de la actividad política y eso facilita que la desinformación, con propósitos de injerencia maliciosa, se intercale entre la realidad y al final no sabes qué es verdad, qué es mentira. Aquí cabe decir que contra esto la opinión pública, la ciudadanía, tiene que ser crítica en lo que lee, no dar por bueno nada de lo que reciba, aunque lo reciba de un pariente cercano, de alguien que le merece absoluta confianza. Sí, pero la pregunta es ¿quién generó en su origen esa noticia? Bueno, y ya para ir concluyendo, ¿cómo ha evolucionado todo esto? Hablábamos de que les prometía en mi título que íbamos a hablar de la globalización y de cómo había evolucionado la seguridad internacional. Pues miren, en este pequeño gráfico, y me van a perdonar los que están al final, que dudo que lo puedan leer, intentaré explicarlo lo más rápidamente posible, pero explicarlo, les voy a explicar cómo, voy a tratar de clarificar cómo ha evolucionado la seguridad y dónde estamos hoy. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, como recordarán, en 1945, pues los principales países del mundo se propusieron erradicar la guerra de la faz de la tierra. Y de hecho, pues lo que venían a decir, lo que dice en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas es que nosotros, los pueblos, dispuestos a erradicar la guerra para las próximas generaciones, firmamos este acuerdo y ya aparecen todos los artículos. Prohíben la guerra, solo se autoriza el uso de la violencia en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 51 dice que todo el mundo tiene derecho a la legítima defensa. Si a uno le atacan, tiene derecho a defenderse, individual o colectivamente. Bien, es en el único caso que se puede usar la fuerza. ¿Qué supone esta carta? Supone que todos los firmantes renuncian a la violencia, al uso de la violencia, por muy injusta que les parezca una situación de controversia entre los estados. En 1648 se firmó la paz de Westfalia, que puso fin a la guerra de 30 años, la última guerra de religión que ha habido en suelo europeo. Y de la paz de Westfalia quedó también clara una cosa: solo los estados tienen capacidad para resolver los temas de relaciones internacionales, incluso el uso de la fuerza. Solo los estados, no los señores de la guerra, solo los que representan los estados. Pero ahí se admitía el uso de la guerra cuando la guerra cumplía una serie de requisitos, que era la guerra justa. Hoy no hay guerras justas. Nadie tiene derecho, por muy agraviado que entienda, que crea que le asiste en los hechos, que le asiste el derecho a resolver una controversia con el uso de la violencia. Nadie tiene ese derecho. Nadie. Eso está proscrito en la Carta de las Naciones Unidas, excepto si le atacan a uno, tiene la capacidad para defenderse. ¿Qué es Naciones Unidas?
es una organización de seguridad colectiva. ¿De quién se está defendiendo? De nadie. Nadie ataca a Naciones Unidas. Todos hemos cedido parte de nuestra soberanía, que era el uso de la violencia, para resolver las controversias. Hasta ese momento existía, pero ahora no hay guerra justa. Nadie tiene derecho a resolver una controversia con el uso de la fuerza. Nadie. Por eso ya no se habla de guerras, porque está prohibido declarar la guerra. Antes se declaraban las guerras. Ahora se habla de conflictos, porque nadie puede declarar la guerra. Solo se puede declarar la guerra en defensa propia, nadie más. No se puede hacer de otra manera. Bueno, ya tenemos un tipo de seguridad que nace en 1945, seguridad colectiva. En 1949 se firma el Tratado de Washington, el de la OTAN. ¿Y la OTAN qué es? Es una organización de defensa colectiva. Artículo 51. Si atacan a uno de mis amigos, yo me comprometo a ir en su defensa, tal y como establece el artículo 51 de la Carta. ¿Qué es eso? Defensa. Porque ¿en quién están pensando? Están pensando en la Unión Soviética. Ya les he contado qué es lo que pasaba. Entonces, eso es para defenderme de esas 175 divisiones. Pues yo hago recuento y digo, yo tengo 29. 29 frente a 175, usted tiene la guerra perdida. Bueno, le preguntaron a Estados Unidos, oiga, usted tiene una estrategia que le dice a la Unión Soviética que si le ataca, usted le va a lanzar el arsenal nuclear entero. Si usted cumple con el artículo 51 y con el Tratado de Washington, artículo 5 del Tratado de Washington, y le aplica su estrategia, no me pueden atacar a mí porque usted le respondería con todo su arsenal. ¿Acepta eso? 1956. Acepto eso. Represalia masiva. Eso para la OTAN fue respuesta adelantada. ¿Qué hizo la Unión Soviética? Lo mismo. Muy bien, como me toquéis a mí un pelo, os lanzo el arsenal nuclear. Y las dos partes creían que eso tenía un efecto disuasorio fantástico, porque había una componente implícita, la destrucción mutua asegurada. Nadie podía atacar a nadie, porque hubiera sido la destrucción de los dos. Esa estrategia se vio fracasada en 1962 con la crisis de los misiles de Cuba. Cuando la Unión Soviética... Claro, ¿en qué se basaba esto? Se basaba en, tú lanzas tus misiles, yo los detecto, tardan 20 minutos en llegar a mi territorio, tiempo más que de sobra para que yo te lance los míos y aquí no va a quedar nadie para contarlo. Fenomenal. Pero, ¿qué ocurre si tú me pones los misiles en la puerta de casa, isla de Cuba, frente a Florida? Que no me da tiempo a detectarlos, que no puedo responder yo en tiempo útil a ese ataque. Si tú me lanzas los misiles en lo que se llama contrafuerza y me destruyes los míos, puedes tener la tentación de resolver una controversia con el uso de la fuerza. No puedes tener misiles a 100 kilómetros de mi frontera. Y entonces, Estados Unidos decreta el bloqueo naval. Si han visto una película que se llama Los 13 días, de Kevin Costner, es francamente fiel a lo que ocurrió. El problema, ¿cuál era? Oiga, yo, cuando quiero resolver esto, ¿a qué teléfono llamo para asegurarme de que yo, que soy el presidente Kennedy, estoy hablando con el presidente Khrushchev? No existía ese teléfono. Es más, ¿qué tuvo que hacer Kennedy? Coger a su hermano, del que se fía, a Bob Kennedy, que era el fiscal general, ministro de Justicia, y decirle, vete tú a la embajada rusa en Washington y como eres mi hermano se van a fiar de lo que tú vas a decir. Es como si lo dijera yo. Y tú habla allí e intenta convencer de que no hay que escalar esto, si no nos va a ir mal a todos. Bueno, y al final de ahí se resolvió porque los rusos aceptaron no instalar los misiles a cambio de que los americanos, en el plazo de un mes y sin hacerlo público, quitaran los misiles Pershing que estaban en Turquía, porque era el mismo problema. Me has instalado misiles de corto y medio alcance en la puerta de mi casa. Y bueno, esto es historia. No, ahora vamos a la situación de hoy. Ustedes saben que Estados Unidos ha dicho que se sale del tratado INF, que es alcance entre 500 kilómetros y 5.000 kilómetros. Entonces, si ya se puede fabricar, porque está prohibido ahora construir o fabricar misiles de un alcance de 500
kilómetros a 5.000 kilómetros. Si eso se puede, volvemos otra vez a la situación de te pongo misiles en la frontera y no te voy a dar tiempo a que me respondas a mí. Puedo tener la tentación de destruirte porque no hay tiempo de respuesta. Rusia, ¿por qué el presidente Trump ha dicho me salgo de este tratado? Pues porque el presidente Putin está desarrollando misiles de ese calibre a pesar de que ha firmado el tratado. Y cuando se le dice al presidente Putin, hombre, es que está prohibido, dice, bueno, pero vamos a ver, es que este tratado está entre tú y yo, y los misiles que construye Israel, Irán, Pakistán, ¿estos qué? Estos no entran, pero si cualquiera ahora puede comprarles a ellos un misil. Tienen razón. Entonces el problema es ahora no nos carguemos, no quitemos esos tratados de alcance intermedio y forcemos a que los demás se incorporen a ese tratado. Ya empezó mal las cosas cuando en el año 2000 el presidente Clinton se borró fue el presidente Bush, pero ya Clinton lo pensaba hacer, se borró del tratado ABM. ¿Qué es el tratado ABM? Nadie puede tener un escudo antimisiles. Porque claro, si uno tiene un escudo, a mí qué más me da que tú tengas 50 misiles o 3.000 más que yo. Si yo tengo un escudo que te los destruyo todos en el aire, tú puedes tener la tentación de, yo tengo el escudo, te lanzo los míos, y cuando tú me lances los tuyos, yo tengo el escudo, no me van a llegar. Entonces, lo primero que se prohibió, lo primero que se firmó fue el acuerdo ABM, que es prohibido tener escudos. Eso el presidente Bush, pero ya lo pensaba hacer el presidente Clinton, lo quitó. ¿Por qué? Por lo mismo, porque dice, oye, Rusia, si ya no, yo no desconfío de ti, pero es que ahora resulta que Al Qaeda puede tener misiles, que Corea del Norte puede tener misiles, y yo tengo tecnología para tener un escudo de esos. ¿Por qué vamos a renunciar? Bueno, pues se desarrolló el escudo antimisiles famoso. Ahora Putin ha desarrollado el misil que es capaz de evitar el escudo. Vemos que cada uno está volviendo a una situación complicada y compleja. Bueno, dos apuntes más. 1989 cae el muro de Berlín, final de la Guerra Fría, y en la primera cumbre que hubo concretamente en Londres en 1990, y esto ya lo hemos vivido algunos, la OTAN dice, bueno, yo me había creado para hacer frente a la Unión Soviética. Si la Unión Soviética ha desaparecido, tal vez podríamos borrarnos, podríamos disolver esto. Cuesta dinero, así que sí, pero se llegó a la conclusión de que era una organización que había tenido un éxito enorme, había mantenido en paz a Europa como no se había logrado nunca durante casi 50 años, y además, y sobre todo, nos había enseñado a trabajar juntos a todos los países. Podíamos ir a hacer una operación y entendernos y trabajar juntos. Eso lo había hecho la OTAN, lo había logrado la OTAN. Así que se consideró que no era prudente disolverla, y lo que sí que se le dijo a Naciones Unidas, oiga, si tiene usted problemas, puede contar con mi experiencia. Por cierto, que Naciones Unidas le dijo, me viene usted fenomenal, tengo un problema en Bosnia-Herzegovina, mándeme usted fuerzas aquí. Se pintaron los vehículos de blanco, los soldados se les pusieron la boina azul y se mandó a una fuerza que se llamaba UNPROFOR, Fuerzas de Protección de Naciones Unidas. Aquello no dio muy buen resultado, pero había convertido a la OTAN en una organización de defensa, porque sigue siendo de defensa, el artículo 5 sigue estando vigente, pero ¿de quién se estaba defendiendo la OTAN en Yugoslavia? De nadie. A la OTAN no la había atacado nadie. Estaba ayudando a la seguridad de Naciones Unidas. Se había convertido en una organización de defensa colectiva, que ya lo era, y de la mano de Naciones Unidas, habíamos dicho, era una organización de seguridad colectiva, la OTAN ahora ya también era una organización de seguridad colectiva. Y en eso ha estado trabajando durante muchos años. Ahora no lo es así. Ahora, y doy un salto en el vacío, la OTAN es una organización de seguridad cooperativa, y la Unión Europea también. ¿Qué significa esto? Miren, el desgaste que ha tenido los países occidentales en Afganistán, en Irak, ha sido de tal calibre. ¿Desgaste de qué tipo? Económico. Estados Unidos ha gastado más de 1 billón europeo, de 1 millón de millones,
en estos conflictos. Pero sobre todo, a Estados Unidos le ha costado 4.000 vidas Irak y 2.220 vidas Afganistán. Y en heridos, miles de heridos y de lisiados que hoy a uno le falta un brazo, a otro le falta una pierna y que hoy venden en un food truck, en un puesto de estos ambulante, perritos calientes en la Quinta Avenida. Y eso el americano lo ve y dice: a mí no me embarcáis en otra de estas. No hemos ganado nada, nos ha costado un dineral. Que hay quien dice: bueno, es el petróleo. No es el petróleo. No es Estados Unidos, el que entre en un conflicto no va a sacar económicamente nada, le va a costar dinero. Lo que pasa es que sí que es verdad que se juega la estabilidad del mundo y que la estabilidad del mundo acaba redundando en beneficio o en perjuicio de una parte importante del mundo. Es verdad que ahora Estados Unidos no tiene necesidad de buscar petróleo fuera, porque puede exportar petróleo gracias al fracking, petróleo y gas. Entonces también por eso él dice: oye, a los europeos y a los demás, mira, yo he hecho una mano porque soy el líder, pero ya os tenéis que ir apañando vosotros, que yo no, que a mí un poquito que suba el petróleo no me viene mal, porque es que yo vendo petróleo. Esta es la realidad. Y en 1994 el mundo vio en los telediarios como en Ruanda, Burundi, los tutsis cometían una masacre contra los hutus, y se calcula que murieron 800.000 hutus. ¿Y qué hizo la comunidad internacional para evitar una matanza de 800.000 personas? Nada. Entonces, Naciones Unidas, en su asamblea que se hace todos los años en septiembre, llevó el informe de desarrollo, humano que hace todos los años. Y ahí, en su capítulo 2, lo dedicó a una cosa que se llama seguridad humana. ¿Por qué seguridad humana? Porque miren, la Carta de las Naciones Unidas se trata de evitar la guerra entre Estados, pero no dice nada de los seres humanos. Es verdad que en 1948 se había creado se había aprobado la Carta de los Derechos Humanos, pero eso no evita las guerras. Y entonces, en esa seguridad humana se meten concretamente 7 temas. Esos temas es la seguridad, la protección de las personas, la protección económica, la protección de medio ambiente, la protección contra pandemias, 7 ámbitos. Todos centrados ¿en qué? No en los estados. La seguridad hasta entonces era estatocéntrica. Con la seguridad humana pasa a ser el eje central es la persona. Esa es la clave. En esto estamos hoy, en proteger a las personas. Por cierto, en el año 2005 se aprobó un concepto que fue responsabilidad a proteger. Naciones Unidas, si es necesario, se inmiscuirá dentro de los asuntos particulares de un gobierno cuando ese gobierno sea el causante de una matanza. Eso es lo que hizo la comunidad internacional con Gaddafi, pero se estiró mucho la manga del traje y me temo que durante mucho tiempo no se volverá a aplicar esa medida. Hoy estamos en seguridad cooperativa. ¿Qué es la seguridad cooperativa? Oiga, mire, hay una guerra en Irak, hay una guerra en Siria. Yo le echo una mano, pero no pongo en riesgo a mis soldados. Hay un problema de terrorismo en Mali. Unión Europea, vamos a Mali. Formamos al ejército maliense y el ejército maliense es el que va a combatir. No está exento de riesgos porque te metes en una zona de conflicto, pero no entras directamente en el conflicto. Y eso es lo que han estado haciendo todos los países en Mali, en Irak, en Siria. Hay algunos que van un poco más allá y bombardean. Países como España no, bombardean, porque no hay riesgo, porque entienden que es el dominio del espacio aéreo es absoluto y no hay riesgo para sus aviones. Eso es lo que se llama seguridad cooperativa. Pero esto tiene una ventaja, no implica el coste de vidas humanas que ha costado las guerras de Irak o de Afganistán, pero tiene un inconveniente, es mucho menos efectivo. ¿Saben ustedes quién ha parado la guerra, el avance del Daesh en Siria? Rusia.
Rusia, el día que entró allí, ese día se dio la vuelta a la tortilla. Entró el 30 de septiembre de 2015. Ese día cambió todo el escenario. Y por eso el Daesh empezó a atacar fuera de ese territorio, porque se veía que lo iban a derrotar. Y a los pocos días cometió un atentado en la península del Sinaí contra un avión ruso, y a los pocos días, el 15 de noviembre, cometió un atentado en París, el de la sala Bataclan, para intentar aliviar la presión que siente dentro del territorio. Y prácticamente ya ha perdido todo el territorio. Le queda nada, un territorio, una cosa mínima en Siria. Esto tampoco nos tiene que hacer perder de vista que de la mano de la globalización aquí no se disuelve nada, no desaparece nada. Se van a otras zonas. ¿Dónde está el Daesh ahora? En Libia, en Afganistán, en Yemen. Pero lo que respecta a nosotros, Libia lo tenemos más cerca que Siria. Ahí están, lamiéndose las heridas. Entonces, esto conviene tenerlo en cuenta. Bien, ahí están los 7 campos que trabaja la seguridad humana, que es donde estamos trabajando ahora. Entonces, la estrategia de seguridad nacional española maneja 15 ámbitos. 15. Seguridad económica, el desafío de la inmigración no es una amenaza, pero es un desafío, la regulación de los flujos, etcétera, etcétera. Y eso que les pongo ahí, al final, es todos los tipos de seguridad que hay en función de los intereses y cómo se clasifican. Pues está la seguridad nacional, que protege los intereses nacionales, y la defensa nacional es la propia de la Guerra Fría, es frente a un ejército, frente a una amenaza concreta, yo le planto algo que es capaz de contrarrestar. La base es la disuasión siempre. Cuando hay intereses compartidos, Francia tiene los mismos intereses que nosotros, Reino Unido también, Italia también, pues entonces hay seguridades que se adaptan mejor. Por ejemplo, la seguridad democrática es para los países centroamericanos. Ellos durante la Guerra Fría se encontraron con que eran el espacio de controversia, de lucha entre el comunismo y el capitalismo, y eso fue aprovechado sistemáticamente por las Fuerzas Armadas para dar golpes de Estado e imponer autoridades militares. Y ellos dicen, esto no puede volver a ocurrir, tiene que ser que haya autoridades civiles. Por eso se inventaron lo de la seguridad democrática. Si alguien da un golpe de Estado en un país, le hacemos el vacío a los demás. La seguridad cooperativa, ya les he explicado que es eso que estamos utilizando ahora. La seguridad sostenible es cuando yo resuelvo un conflicto, tengo que resolver el conflicto y el posconflicto hasta la creación de la paz, y hacerlo sostenible, que no que cuando me vaya de allí se caiga todo como un castillo de naipes. La seguridad multidimensional, esta la practicamos en España. ¿Qué es? Que las Fuerzas Armadas se utilizan no solo como fuerza combatiente, también para apoyar a las autoridades civiles. La unidad militar de emergencia. Las Fuerzas Armadas tienen unas capacidades que hay que aprovecharlas. Cuestan dinero. Oiga, especialice una unidad y póngala para combatir fuegos, catástrofes. Pues eso es esa seguridad multidimensional, la que tenemos en España, y que está siendo imitada por muchos países. Y en función de los intereses globales, la seguridad colectiva de Naciones Unidas, la seguridad integral es de la OSCE, es la más avanzada. Esa tiene que todo ser compatible con los derechos humanos, la seguridad integral, medio ambiente, económica, pero también es la más utópica. Esto esperemos que próximas generaciones la puedan ir plasmando. Hoy todavía no es posible. La seguridad humana, de la que ya les he hablado, y la seguridad común, que es un fenómeno es una seguridad inventada por Olof Palme, sueco, y también acogida por la Unión Europea. Es que mi seguridad no sea en detrimento del de al lado. Si yo digo, para estar más seguro, me rearmo, bueno, pero el de al lado se va a sentir más inseguro, porque va a tener alguien a su lado mucho más fuerte. Pues encontrar los equilibrios, eso es la seguridad. Y termino. ¿En qué se traduce la situación actual? Bueno, pues paradójicamente Estados Unidos ha sido siempre el defensor del libre comercio, el defensor de los sistemas democráticos,
y sigue siendo el líder de los sistemas democráticos. Ahora bien, Estados Unidos, este mundo globalizado, viene de la mano quien maneja la clave principal del mundo globalizado, la que más ha impulsado el mundo globalizado, son dos pilares. Una, la tecnología, y la otra, el capitalismo. Y en ese capitalismo ha hecho que muchos países lo primero que ven es el aspecto, es la visión mercantilista de corto plazo. Ese es la administración Trump está un poco en esta visión. Entonces, ¿qué es lo primero que ha hecho? Revisar todos los acuerdos multinacionales. Prefiero no tener acuerdos multinacionales, prefiero tener acuerdos bilaterales, porque soy más fuerte y creo que me beneficia. Esto nace también, el paradigma de la visión de Estados Unidos es el enfrentamiento comercial con China. China quiere ser el líder mundial en el año 2049, que se celebrará el centenario de la llegada del comunismo, el principio del sistema comunista en China. Quiere ser el líder tecnológico mundial, el líder económico mundial. El líder económico está ya en la puerta. Quiere ser el líder político y quiere ser el líder militar mundial. Hoy, desde luego, el líder económico lo tiene al alcance de la mano. El líder tecnológico, todavía Estados Unidos le saca unos cuantos años de ventaja. El líder militar empieza a serlo en su región, empieza a controlar su región. Y el líder tecnológico, el líder político, hombre, hoy no se ve así a la vuelta de la esquina. Nadie, por muy bien que le esté funcionando ese comunismo que aprovecha también el libre mercado, no parece que nos vaya a convencer a los demás. Pero su objetivo es convertirse en lo que es China. China, su nombre significa la tierra del centro, en convertirse en un país central. Venimos de un mundo eurocéntrico. Los mapas ponen a Europa en el centro. Lo que quiere China es poner a China en el centro. Estados Unidos está preocupado por los avances tecnológicos. La última orden que ha dado la administración Trump es prohibido meter a las empresas tecnológicas en el G5, para el G5, que es la nueva tecnología de comunicaciones, prohibido meter a Huawei, que es la gran tecnológica china, y prohibido meter a otra empresa china. Ahora están protestando por este tema, porque supone romper con el libre mercado. Paradójicamente, es Estados Unidos, que era el adalid del mundo liberal, del libre comercio, es el que ahora pone más trabas a ese libre comercio, y aparece como el adalid del libre comercio China. Circunstancias geopolíticas. Y Rusia. Bueno, China entró en la Organización Mundial de Comercio en 2001. Se metió en el libre comercio, pero él no deja fluctuar su moneda. Eso lo deja para posteriormente. ¿Y Rusia? ¿Qué hace Rusia? Rusia ya se ha recuperado de la debacle, de la implosión de la antigua Unión Soviética, y está recuperando espacios y zonas de influencia en lo que para ella son sus esencias y sus raíces. La cultura rusa nace en el Rus de Kiev, que es Ucrania. Ucrania nunca ha sido independiente hasta 1990, si exceptuamos 2 años en el periodo de entreguerras. Entonces, Rusia quiere recuperar parte del espacio perdido, y al menos la influencia. Y tiene un gran líder si tenemos en cuenta que tiene el apoyo de casi toda la opinión pública. En fin, esto es al mundo que nos enfrentamos, y solo les voy a dejar con una última diapositiva. Créanme que es la última. ¿Qué es esa? Eso es, no sé si se ve bien, España, una renta per cápita en 2018, con datos del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, de 28.212 dólares. Marruecos, 3.177 dólares, pero vean Mali, 794 dólares. Vean Níger, 421 dólares. Y el número que hay debajo es el crecimiento. Bueno, hombre, la diferencia entre España y Marruecos, la diferencia geográfica son 14 kilómetros. En 14 kilómetros hay 9 veces de renta per cápita, 9 veces de nivel de vida. Anthony Giddens, que es un sociólogo británico, dice que el problema no es la pobreza, el problema es la percepción de la diferencia.
es la referencia. Entonces, ahí tenemos un problema. No hay en ningún lugar del mundo, exceptuando el paralelo 38 entre las dos Coreas, que hay en tan poca distancia tanta diferencia económica, de renta per cápita, de nivel de vida. Pero bajen al siguiente escalón, miren el Sahel. En el Sahel, si ven Níger, tiene $421 de renta per cápita año. Compárenlo con los 28.000. ¿Entienden por qué la emigración no es un fenómeno coyuntural? ¿Entienden por qué la globalización que achica espacios, que cuenta, que pone la información al alcance de los sahelianos, de lo que se ve en Europa? Es más, les pone una información que es mentira. Ven los anuncios, si los anuncios no son verdad. Si nadie tiene unos cochazos y unas casas como las que salen en los anuncios, las películas. Bueno, pues esa es la imagen. Esto hace que España, que es la puerta de entrada en Europa, la puerta de entrada en África, tenga la obligación de analizar a partir de esa posición geopolítica y de lo que nos rodea, tiene la obligación de buscar soluciones a todas las circunstancias energéticas, migratorias, económicas, etcétera, pero trabajando sabiendo qué posición ocupamos. Eso, por ejemplo, en el tema migratorio se traduce en esas rutas de migración. Y al final, pues entra todo por España, y más cuando Italia se pone en una posición dura y olvidándose de las leyes internacionales y de los derechos humanos, dice: por aquí no entra nadie. Esa es la situación. Observen que casi todo pasa por Níger. Hay una ciudad que se llama Agadez, que allí tienen ya prácticamente el policía diciendo: ¿usted para dónde va? Yo para Libia, por allí. ¿Y usted? Yo para Ceuta, pues usted por allí. Esto es así. Pues muchísimas gracias y discúlpenme que me haya extendido más de lo razonable. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena por esta magnífica conferencia que ha sido larga pero apasionante. Nuestra academia se siente muy gratificada con este ingreso y enriquecida, por supuesto, con este nuevo académico. Contaremos con él más de una vez, me imagino. Claro que sí. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Muchas gracias.